Buenas, espero que se encuentren muy bien. En el presente video vamos a desarrollar un ejercicio aplicando el método de integración por partes. El presente video forma parte de una lista de reproducción para el estudio de la integral indefinida. En un primer momento vamos a leer las instrucciones generales. Vamos a calcular la integral utilizando el método de integración por partes y en caso de que sea necesario, el procedimiento puede ser aplicado más de una vez. Para este primer ejercicio queremos calcular la integral indefinida de x elevado a la 2 multiplicado por el logaritmo natural de x elevado a la 2. Vamos a considerar a x con valores estrictamente mayores que 0, dado que x es el argumento de un logaritmo natural. Antes de empezar con la resolución directamente del ejercicio, hay dos aspectos importantes a considerar. El primero es la forma que va a tener la integral aplicando el método de integración por partes. Vamos a identificar de nuestro ejercicio una función u de x y una función dv de x. Este dv de x significa que es la derivada de la función v. Una vez tengamos eso, podemos transformarlo de la siguiente manera. La función u multiplicado por la función v menos la integral de v por du. Para facilitar la escogencia de esta función u y de v, tenemos el siguiente corchete donde vamos a escoger a u de x en base a esta siguiente lista. Vamos a tomar como prioridad las que se encuentran en la parte superior. Como primera prioridad consideramos a las funciones inversas como candidatas a la función u de x, en segundo lugar a las logarítmicas, en tercero a las algebraicas, como cuarto lugar a las trigonométricas y en un quinto lugar a las exponenciales. Viendo la lista y considerando la naturaleza de las dos funciones que tenemos en nuestra integral, podemos identificar a u de x como logaritmo natural de x elevado a la 2, ya que es la que se encuentra en el segundo lugar de esta lista. Entonces, la función u de x va a ser igual a el logaritmo natural de x elevado a la 2. Por lo tanto, la otra función será dv de x igual a x elevado a la 2. Hay que tener en cuenta lo que queremos buscar y cuáles son los elementos que necesitamos para poder aplicar esta integral. Ya tenemos la función u de x y nos hace falta du. Por lo tanto, tenemos que derivar. Esto es una función con una función externa, en este caso la exponencial, y tenemos la función interna del logaritmo. Por lo tanto, al derivar hay que aplicar la regla de la cadena. Eso ya se trabajó en anteriores videos de esta misma lista de reproducción, entonces para poder ver el procedimiento más en detalle, se invita cordialmente a ver el video. Una vez aplicada esta derivada, obtenemos 2 por el logaritmo natural de x sobre x multiplicado por dx, que es muy importante tener en cuenta el diferencial. En este caso de acá, tenemos du, o sea, la función se considera como derivada y ocupamos v. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, vamos a integrarla. Esa es una función primitiva, por lo tanto sabemos que su integral va a ser x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, obtenemos x elevado a la 3 sobre 3. De esta manera ya obtenemos u de v de u y v, lo suficiente para poder aplicar esto que tenemos acá. Por lo tanto, nuestra función original, que sería x elevado a la 2 multiplicado por el logaritmo natural de x también elevado a la 2, va a ser igual a logaritmo natural de x elevado a la 2 multiplicado por x a la 3 sobre 3 menos la integral indefinida de v, que sería x elevado a la 3 sobre 3 multiplicada por du, o sea, 2 por el logaritmo natural de x sobre x multiplicado por el diferencial de x. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí tenemos muchas constantes, las cuales podemos sacar directamente de la integral. La primera parte no necesita alteraciones, entonces simplemente es transcrita
sin ningún cambio. Acá tenemos como constantes en el denominador el número 3, en el numerador el número 2, y como tenemos mismas bases en una fracción, podemos realizar la resta de exponentes de x a la 3 y x. Por lo tanto, obtenemos 2 tercios que va a multiplicar a la integral de x elevado a la 2 por el logaritmo natural de x multiplicado por el diferencial de x. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí tenemos una segunda integral en la que tenemos dos funciones que se están multiplicando. Por lo tanto, es necesario, una vez más, aplicar la integración por partes. Para evitar copiar todo el procedimiento eh, completo una vez más y arrastrar todos los elementos que no estamos trabajando, podemos considerar esta integral, perdón, esta integral como y. La trabajaremos de manera independiente y posteriormente la integramos al resto del ejercicio para poder dar una respuesta completa. Entonces, la integral y va a ser la integral indefinida de x elevado a la 2 por el logaritmo natural de x multiplicado por dx. Haré una copia de esto que tenemos por acá para que sea un poco más sencillo tener a mano la forma estándar que va a tener nuestra integral. Esto necesitamos tenerlo a mano a manera de posteriori. Entonces, vamos a identificar u de v. Usando la llave que teníamos anteriormente, sabemos que el segundo lugar son las logarítmicas. Vemos que tenemos una función logarítmica en nuestra integral. Entonces, vamos a usar esta como u de x. Entonces, u de x va a ser igual al logaritmo natural de x. Y de v de x va a ser igual a x elevado a la 2. Una vez más, notemos que necesitamos el u y tenemos el dv. Por lo tanto, necesitamos integrarlo. Sabemos que la integral de x elevado a la 2 va a ser x elevado a la 3 sobre 3. Y para derivar de u, sabemos que la integral de un logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora, teniendo estos detalles en consideración, podemos empezar una vez más a transcribirlo de esta manera. Por lo tanto, tendríamos que la integral de x elevado a la 2 por el logaritmo natural de x por dx va a ser igual a u, que es el logaritmo natural de x, multiplicado por v, que es x a la 3 sobre 3, menos la integral de v, que es x elevado a la 3 sobre 3, multiplicado por du, que es un 1 sobre x, multiplicado por el diferencial de x. Eso que tenemos acá lo vamos a copiar. Pasamos a una siguiente página. Tenemos que resolver esta otra integral que tenemos acá. Lo que no hemos tocado lo vamos a hacer exactamente igual. Entonces tenemos logaritmo natural de x multiplicado por x elevado a la 3 sobre 3 menos. Tenemos en cuenta que aquí tenemos constantes que podemos sacar directamente de la integral. Por lo tanto tenemos un tercio multiplicado por la integral. Tenemos mismas bases en una fracción, por lo tanto podemos restar exponentes. Y tenemos x a la 2 multiplicado por el diferencial de x. Entonces escribimos una vez más logaritmo natural de x por x a la 3 sobre 3 menos un tercio. La integral de x a la 2 sabemos que eso se integra como x a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto sería x elevado a la 3 sobre 3. Bueno, no olvidemos la constante de integración. Esto que acabamos de encontrar equivale también a la integral y que habíamos nombrado anteriormente. Entonces, si regresamos a nuestro problema inicial, tenemos esto de acá. Entonces vamos a copiar, pegar
Perdonen un momento. Tenemos esto de acá. Es este integral, que va a ser exactamente igual a esta. Y ahora sabemos que esta integral que teníamos al final la vamos a cambiar por todo esto que tenemos aquí. Entonces esto es igual a el logaritmo natural elevado a la 2 de x por x a la 3 sobre 3 menos 2 tercios. Y dentro de este paréntesis vamos a copiar, perdón, lo que encontramos como la integral y, que es esta parte de acá. Y podemos cerrar paréntesis. La constante de integración podemos agregarla al puro final, tampoco es necesaria que quede ahí, ya que la distribución va a hacer que la constante de integración absorba las demás constantes. Entonces, al distribuir este 2 tercios en el paréntesis y simplificar, podemos obtener lo siguiente. Logaritmo natural elevado a la 2 de x por x elevado a la 3 sobre 3 menos 2 por el logaritmo natural de x multiplicado por x a la 3. Todo esto sobre 9, ya que recuerden que estamos haciendo una distributividad de esa fracción 2 tercios con cada uno de los términos que se encuentran en el paréntesis. Menos 2 por x elevado a la 3. Y aquí tenemos un 3 por 3 por 3. Por lo tanto, eso es 27. Y sumamos la constante de integración. Esto conlleva al resultado final de nuestra integral. Aplicamos la integración por parte 2 veces dentro de un mismo ejercicio. Esto es parte de un material didáctico desarrollado como parte de una propuesta basada en el aula invertida. Esto como parte de un trabajo final de graduación de la Universidad de Costa Rica para aplicar por el grado de licenciatura en la carrera de enseñanza de la matemática. Este video fue desarrollado por Marco Montero. Muchas gracias.